El Evangelio a tu alcance, con el presbítero y doctor Luis Ernesto Ayala Benítez, párroco de San Benito. Hermanos y hermanas, estamos casi por finalizar la semana de la octava de Pascua y en este día, viernes, la palabra que vamos a reflexionar está tomada del evangelista San Juan en el capítulo 21, versículo del 1 al 14. Esto nos dice la palabra. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestan: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tienen pescado? Ellos contestaron: no. Él les dice: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron y no tenían fuerzas para sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos 100 metros, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traigan de los peces que acaban de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: vamos a almorzar. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Si se fijan, hermanos y hermanas, son diferentes las narraciones o diferentes los acontecimientos de estas narraciones acerca de las apariciones. Y ahora Jesús se aparece a la orilla del lago en donde están los discípulos pescando. Pero qué tierna la actitud del maestro cuando les dice: muchachos, ¿tienen ahí pescado de los que han agarrado? Él arma el fuego y pone a asar aquellos pescados. Es una actitud de verdad, de servicio, de amor, de cariño, de entrega. Como quien dice: ustedes están cansados, ustedes andan fríos, entonces yo les voy a servir, yo me voy a poner aquí a cocinarles. Es un gesto de verdad preciosísimo, que casi no decimos de esto, pero Jesús estaba ahí cocinando pescados, estaba ahí asando pescados, y estaba ahí asando pescados para sus discípulos. Y agrega el texto bíblico: esta es la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos. Ninguno le preguntó: ¿eres tú, maestro? ¿O eres un parecido? ¿O eres un primo de Jesús? ¿O eres un...? No, simplemente dice el texto, no le preguntaron que era el Señor porque ya sabían que en efecto Él era. Qué bonito, porque aquí lo que está diciendo es: no había duda. No había duda que aquel que se les había aparecido la primera vez, que aquel que les apareció la segunda vez, es el mismo que se les está apareciendo esta tercera vez. Y está ahí, junto al lago. Aquel discípulo que Jesús tanto amaba, dice el texto, le dijo a Pedro: es el Señor. Es el Señor, es el Kyrios. Y luego la cantidad de peces que agarran, 153, se creía que eran los 153 pueblos, ciudades o naciones que existían, es decir, a la totalidad del mundo que quedan agarrados en aquella red. Pidámosle al Señor que así como suscitó gozo, alegría en los discípulos ante su aparición,
que siga suscitando gozo y alegría en aquellos que creemos en Él y que se nos siga apareciendo a través de la Eucaristía, a través de su palabra. Bendiciones. El Evangelio a tu alcance, con el presbítero y doctor Luis Ernesto Ayala Benítez, párroco de San Benito.